bendecidos. We were blessed. ¿Cómo? How? Con toda clase de bendición. With all types of blessings. Tú eres un bendecido. Dice Daniel 2:21. Daniel 2:21 says, Y me interesa acá, vamos a ver si aquí. Dice ahí, hablando de Dios, speaking about God, Dios es el que cambia los tiempos, it's God who changes the times, las edades, ages, quita reyes y pone reyes. takes away kings, and he establishes kings. Da sabiduría a los sabios He gives wisdom to the wise y conocimiento a los entendidos. and knowledge to those who understand. Sin embargo, hay cosas que pueden ir traslapadas. However, there are things that can be connected, overlapping. Cambio de rey, cambio de tiempo. Change of king and change of time. Recuerde que hubo un cambio de sacerdocio, Remember that there was a priestly change as well. el sacerdocio levítico, The Leviticus priesthood. y se establece un nuevo sacerdocio. And then a new priest is established. Cristo abole la ley Christ dissolves the law y establece la gracia. and establishes the time of grace. Y a cambio, lo dice Hebreos, a cambio de sacerdocio, cambio de ley. And Hebrews said that there was change of priests is also change of law. Y él es el que tiene el sacerdocio melquisediano. And he is the one that's under the Melchizedek priesthood. Aunque no quiero entrar por ahí. Pero dice otra Biblia de esto mismo, But another version also says, y un poquito más profunda la Biblia, somewhat a bit more profound, y dice, él cambia tiempos, says he changes times, sazones, seasons, remueve, es decir, quita reyes, remueve in other words, he establishes and takes away kings, y establece reyes, establishes kings, y da sabiduría and he gives wisdom y conocimiento. and understanding Pero me interesa la frase esta: a los que conocen to those who know o tienen or have el discernimiento. discernment. Entonces, los entendidos tenemos que discernir qué tiempo vivimos, So we must understand what times we are living, sabiendo que se va a cumplir lo que Dios quiere. knowing that what God wants will be fulfilled. Ahora, Dios se encargue de ayudar al gobierno. Now may the Lord help this government. Lo que nos toca a nosotros es orar por los gobernantes, eso dice la We Biblia. are called to just pray for the governors. Sin embargo, entendemos que los tiempos We understand that the times, de cambio de reyes pueden haber cambio de tiempos, and with changes of kings, there's also changes of times. y que puede que lo que esté pasando, que se esté acelerando la venida del Señor. Now what's happening is that the coming of the Lord is advancing. Amén. Amen? Pero es plan de Dios. But it's all God's plan. Por eso Él cambia los tiempos, entonces Why hay he cambio. changes the time, so there is change. Pero entremos acá a tratar de hablar este mensaje que me ha inquietado el Señor, Let's get into this message that the Lord has given me. y casualmente cayó ahora. And it just happens to be at this time. Primera de Crónicas 29:11, 1 Chronicles 29:11 y habla de Dios, speaks about God, la grandeza, the greatness, el poder, power, la gloria, the glory, la victoria, the victory, la majestad. his majestic, his Y en majesty. verdad, todo lo que hay en el cielo Everything that there is in heaven y en la tierra es tuyo. and on earth is yours. Y utiliza la palabra de Él es el dominio. And we see the word his is the dominion. Y aquí utiliza una palabra que habla de gobierno. And here we also see the word government. Entonces está diciendo que Él es en el cielo Saying that he is in heaven y Él es en la tierra. and he is also on earth. Y no todos están sometidos al gobierno. And not everyone is subjected to the De government Dios. of God. Por eso, parte de lo que decía, véncanos, That's why part of que había que venir, what the el prayer reino. says, ¿Qué reino? let your kingdom come, El de Dios. God's Y kingdom. para eso se necesita que tengas al rey. And for that we must have a king. ¿Y cuántos tienen al rey adentro? How many have the king inside? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús? How many have Christ Jesus? Él es el rey He is de the- los reyes, the King el of Señor kings, the Lord of de los lords. señores. Le das aplauso. Praise God, amen. Cada uno sea bienvenido. I'd like to welcome each one. Entonces, tenemos que entrar en esta temática. I'm going to enter into this topic.
hablando en cuanto al gobierno, speaking in regards to the government. pero entender que hay un Dios poderoso, glorioso, To grande, understand that there's a victorioso, powerful, victorious God. y dichosos los que están con Él. And blessed are those that are with ¿Cuántos him. están con Cristo? How many are with Christ? ¿Y Cristo está con usted? And is Christ with Le da you? ese aplauso Praise sonoro. God, amen. Que vivamos de acuerdo como Él quiere. That we live according to the way he wants us to live. Ahora, veamos acá. Sigamos. Segunda de Samuel. 2 Samuel. Y otra vez aquí está hablando del gobierno de Dios. Again, they're talking here about the government of God. Y está diciendo acá algo interesante, muy interesante. Something here that is very interesting. Dice esta versión, This version says, creo que es el recobro. the Cobra version, Dice, el Dios de Israel ha hablado. Dice Says- David, the God of Israel has spoken, David says. la roca The rock me habló. spoke to me. ¿Quién es la roca? Who is the rock? ¿Cuántos reconocen que How Cristo es many la acknowledge roca? that Christ is the rock? La roca de la eternidad. The rock of Le da eternity. ese aplauso Praise sonoro God, y digo, amen. esa roca habla. That rock speaks. Y esa roca And that rock, dice, me habló. Él es el que He tiene said- un gobierno. he is the one that has a government. Está hablando del gobierno de Dios en This él. is the government of God in him. Él puede gobernar al hombre con justicia. He can govern man with justice. Él es el que gobierna. He is the one that governs. Habla del gobierno de Dios Now acá. this is the government of God here. En el temor de Dios. In the fear of God. Y Él es como la luz He is like the light, de la mañana. the morning light. Se levanta como el sol It is rises like the sun, de una mañana sin nubes, no nublada. and like a morning without clouds. Él brota de la tierra He overflows from the earth por el resplandor del sol by the splendor of the sun. después de la lluvia. Pero me interesa la After the parte rain. del inicio, But I'm interested in this beginning part, es decir, el gobierno de la roca. which is the government of the rock. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, That has a lot to do with us, porque Cristo va a ser el gobernador supremo because Christ will be the supreme para governor nosotros en la eternidad. for us in eternity. Él es el Señor de señores. He is the Lord of lords. Le da ese aplauso Praise God, fuerte. amen. Entonces está diciendo David, So David is saying él tiene un gobierno justo. he has a just government. Mire, ¿dónde está estribada la justicia? Where is justice? Es decir, que cada quien depende en qué esté cimentado. Each one, it depends on what they're planted on. Pero si su casa no está fundada en la roca, Now, if your house is not founded on the rock, esa casa se cae, that house will fall. no permanece. It will not sustain. Pero si la casa está fundada But if the house is established en la roca, in the rock, ese gobierno permanece. that government will sustain. Sin embargo, vemos el punto en cuanto a nivel humano que Dios cambia. We're looking at the human level that God Pone, also quita changes. reyes y cambia He tiempos. puts and takes away kings and changes Pero el times. gobierno correcto, But the correct el government que Dios quiere, that God wants es el que está estribado en la justicia. is the one that we find in justice. Y hay uno que es justo, There's one that is just. Cristo Jesús. Christ Jesus. Y Él nos justificó a todos And he justified us all para que tengamos una mentalidad correcta so that we can have the right mentality en un plano de justicia. in the plan of justice. Ahora, este gobierno His government, lo mencionaba anterior en relación al Padre, I was mentioning it before in connection to the en el Father versículo anterior. in the previous verse. Y acá lo habla en relación a Cristo. And here it is speaking about Christ. Y habla cómo se mueve We see how it's moved, ese gobierno. that government. Ahorita Él vino a tomar corazones. Right now, he came to capture hearts. Y lo que se debe buscar, And what we should seek que Él reine en ti. is that he reign in us. Y si Él reina en ti, And if he reigns in you, te mueves de acuerdo a su voluntad, then you're going to move in accordance to his will, de acuerdo a la palabra. in accordance to his word. Ahora, si nosotros nos movemos por nuestra cuenta, Now, if we move on our own account, somos nosotros. then that's on us. Vea a un Nabucodonosor, Look at Nebuchadnezzar. él cuando vio la gloria que tenía, When he saw the glory he had, el alcance que había tenido en el reino, what he had reached in the kingdom, tuvo la muy mala idea he had the very bad idea de pensar que era él. of thinking it was with his strength. Y dijo, todo esto lo he hecho. He said, have I not done all this? Ese día fue juzgado por vigilantes That day he was judged by vigilance. y decretaron que quedara como animal. And they decreed that he be like an animal. Y se entró a la selva, And he entered into the forest. ¿verdad? Cuando lo miraban iban por ahí, In the forest Se for volvió como 7 animal. years.
por no darle la gloria a Dios. because he didn't give the glory to God. Porque Dios Because God no comparte su gloria shares his glory con nadie. with no one. Con nadie, no With importa no quién one. sea. Doesn't matter who it is, no one. Es decir, que si estamos, o si tenemos algo, So whatever we have es porque Dios nos lo is dio. because God gave it to us. Y a quien hay que darle las gracias And y the la one that we gloria have to give es a thanks and glory, Dios. that's to God. Que siendo como somos, Being the way we are, nos puede utilizar. God still uses us. Ahora, el plan es que este gobierno se establezca Now en the plan is nosotros. for this government to be established in us. Ese es el reino en misterio. That is the mysterious kingdom. De eso se habló mucho tiempo en época del apóstol Ríos. It was spoken a lot in the times of the Apostle Rios. El gobierno en misterio. The mystery in the government. El rey tomando corazones. The king capturing hearts. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de ahora, de This este is why the mundo. Lord said that my kingdom is not of this world. Si fuera, yo pediría Had it been, I would ask que vinieran legiones de ángeles y that legions of pelearan. angels would come and fight for me. Él venía a presentarse como He sacrificio came to represent himself as a sacrifice para poder darnos vida. to give us life. Y ya teniendo vida se Having life, necesita we need restauración restoration, y que entre el gobierno de Dios. and that the government of God entered, Y luego cambiar nuestra naturaleza and then to change our nature para meternos a la eternidad. so that we can enter eternity. No se puede meter a la eternidad de Dios. So we can get into the eternity of God. Y estoy hablando en cuanto al reino, I'm speaking about the kingdom, algo que no está restaurado. something that is not restored, No encuentra lugar. that finds no place. Porque lo que no esté bien se va a tener que ir a otro lado. Because what is not good is going to have to go somewhere else. Pero lo que estamos anhelando, el gobierno de Those of us Dios, who are desiring the government of God, nos santificamos, we're sanctified, nos consagramos, we are separated for porque God tenemos esperanza because we have hope de una patria celestial of a y celestial somos country. ciudadanos del And cielo. we're citizens of Le heaven. da ese aplauso a él. Praise Entonces God, estamos en amen. esa mentalidad. We belong to that mentality. Entonces, el tema que tenía acá guardado, So the topic that I'm sharing estudiado, today es el poder is the power del gobierno dimensional. of the dimensional government. ¿Por qué hablo dimensional? Why dimensional? Dimensión. Dimension. Dimensión cielo, dimensión tierra. Heaven and earth also has a dimension. Por eso hablaba al principio el versículo que Él es el Señor, This is gobierna why in sobre the beginning I todo. said that He is the Lord that governs over everything. Y se tiene que establecer el reino en una tierra caída. The kingdom must be established in a fallen land. Es decir, que Dios vino a tomar el reino, God came to de take the kingdom corazones. from the hearts. Luego se viene a establecer, Then He is established a tomar esta tierra, to also grab that land, cuando toda take that rodilla land, se va a doblar. where every knee shall bow. Luego recicla la tierra Then He recycles the earth de toda la corrupción que ha habido of all the corruption that it's had para establecer un ciclo nuevo. to establish a new cycle. Le da ese aplauso. Entonces Praise habrá God, cielos amen. nuevos So there be new heavens Tierra nueva. and new earth en el gobierno de Dios. in the government of God. Ahora, que podamos nosotros hacernos hacia Él Now for us to come near Him para que entre ese plan de gobierno. so that He can enter that plan of government. Estamos en esta tierra, We're in this earth. nos toca que hacer lo correcto, We must do what is right. practicar la justicia Practice justice y que Dios se agrade de nosotros. that God may be pleased with us. Por eso le digo la importancia de en qué está estribada la justicia This is why we have to see where justice o is. sobre qué está reposando. What is it resting upon? Si no hay conocimiento de Dios, If there is no understanding of si no hay God, temor de if Dios, there's no fear of God, está bajo el concepto humano, then it's under the human concept, bajo el criterio de la persona, under the critique of the person, pero no en el temor de Dios. not in the fear of God. Entonces, este gobierno dimensional So this dimensional government está trabajando ahora is working now en nosotros, in us, pero también a ti te va a cambiar de dimensión. but it's also going to change your dimension. ¿Cuántos van a ir a Jerusalén How celestial? many going to celestial ¿Cuántos Jerusalem? van a salir de esta How tierra? many coming out of this Pero earth? ese gobierno que está That government se va a incrementar will increase, para entrar a ese imperio glorioso eterno, enter that glorious eternal, donde Él es el Señor. where He is the Lord. Él es el Rey del He Monte Sión, He is the King of Mount Zion, donde están los adoradores, where the worshipers are, los que le aman. those who love Him. Ahora, tratemos de avanzar que el tiempo corre. El Salmo 89, Psalm 89:9, la versión esta nueva de la Reina Valera 2015, His version says, dice en cuanto a Dios, now speaking about God, tú tienes el dominio, you have the dominion, es el gobierno, that's the government, aún sobre la braveza del mar.
even over the roughness of the sea. Cuando sus olas se levantan, When his waves are lifted, tú las sosiegas. you calm them down. Otra Biblia dice, tú tienes el gobierno Another verse says you have o the el government dominio or the dominion sobre el rugir over the roaring del mar. of the sea. Y eso lo evidenció Cristo. Now that's Christ. ¿Se acuerdan la gran tormenta y las Remember in olas the great embravecidas? storm that Ahí of the- se evidenció of su the waves. naturaleza divina. We saw his divine nature. Reprendió el mar, He rebuked the sea, los vientos. the winds. La palabra vientos The word en wind griego in dice Greek espíritus. is also spirit. Entonces esa tormenta era provocada So por that espíritus. storm was provoked by spirits. Las calmó He calmed them down. y dijeron, ¿y quién es este? And he said, who is this? Que los vientos, lo que está pasando, le obedecen. That even the winds obey him. Él es Dios, He is God. Él es Jesús, He is Jesus. Él es Emanuel, He is Emmanuel. Él es el verbo hecho carne, He is the Verb becoming Él es flesh. nuestro Salvador. He is our Savior. Le da ese aplauso Praise God, fuerte. amen. Tiene toda autoridad He has all authority sobre toda la naturaleza. over all the nature. Ahora, entonces dice acá en cuanto a esto, What we're seeing here in regards to this, aún sobre la naturaleza even over the nature, está el gobierno de Él. we see his government. Ahora, esto se va diluyendo o haciendo en fracciones más pequeñas para entenderlo, Now these come dissolving into small fractions to understand it, que se tiene que mover hasta en lo pequeño. that it must even move into small things. Y aún habla del gobierno sobre tu carácter. It also talks about the government over our character, our attitudes. Si está ese gobierno en tu carácter, If that government is in your character, te frenas. then you stop yourself. You put brakes on. Y ahí no es fácil, ¿verdad? Now that's not easy Porque hay cosas que a veces lo conmocionan a uno because there are things that provoke us. y uno quiere soltar la liebre que tiene adentro, And soltar we want to let go of that soltar beast la we have fiera que tiene inside. adentro. Pero es donde tienes que And that's where you dominio need to have propio. self-control. el gobierno de Dios sobre ti. To have the government of God over you with ¿Qué tan fácil self-control. está eso? Now is that easy? Pisa cake, dice usted, ¿verdad? That's what pastel. Entonces ahí se ve cuánto gobierna también Dios. So we have to see how God also governs in that Que area. estás como para That you're about to explode. explotar y tú mismo te hablas quieto, But Edwin, you're calming yourself down, tranquilo. calm down, relax. Ahí ponga su nombre. Put your name there. O se suelta otra vez tu naturaleza y no Dios. Or if not, your old nature comes out, not God in you. Pero sigamos viendo But let's continue seeing here. porque nos es de suma importancia Because it is highly important que el Señor se establezca en nuestro corazón that the Lord be established in our heart. y que ya no vivas tú, That you no longer live. sino que andes en la vida del Espíritu de Dios. That the life and spirit of God is in you. Que tú digas, yo ya ishkamik, That you say, that's it, I've died to this. yo ya me morí. I've died to this. Y a veces yo digo, usted va a un entidad, a un velorio, If you ever gone to a burial or funeral, el cadáver está de acuerdo como lo pusieron. the dead body is as they were laid down. Es decir, que usted sabe que lo van a arreglar, lo Or van that a... they're going to put makeup Hasta on le them. pintan el pelo ya de viejo, ahí en la Dye his caja. hair, ¿verdad? they'll make him Lo look ponen nice. todo maquillado. There with all his makeup on, the dead person. Vaya usted a hacerle, a gritarle, But if you go yell to that dead person, vaya a hacerle, make faces to that dead ¿qué person, hace el cadáver? what are they going to do? Ni siente ni padece. They don't feel anything. Entonces estamos hablando del muerto. So that's somebody who's Y si usted ya está physically dead. muerto, But if you're also dead entonces ¿qué to the tiene que flesh, hacer? then what must you do? Nada. Nothing. Ahora, ¿será fácil? Now it's that easy. Ya no vivo yo. I no longer live. Yo actúo, ahora el que vive es Cristo. Now it's Christ who lives in me. Entonces, es decir, ¿cómo actuaría Dios en ese momento? So then what would Jesus do? Entonces, mire, es necesario que lleguemos So it is necessary that we reach a la estatura the stature ¿de quién? of who? del varón perfecto. Of the perfect male. Y el varón perfecto es And that Cristo. perfect male is Christ. Ese aplauso. Praise Ese God, es el amen. modelo. That is the model. No hay ni otro modelo. El único There's modelo no es other Él. model. He is the only model. Pablo decía, imítenme a mí Paul was saying, imitate me en lo que yo ya tengo de in the Cristo. way I imitate Christ. Pero lo demás no. Don't imitate the rest. Entonces hay que buscar el gobierno. So we must seek the government Dios en of God in nosotros. us. Ahora, aquí habla de la braveza del mar. Now here's talking about the roughness of the sea. Hasta el mar se enoja usted. Even the sea gets upset. Usted ya no.
Hello, somebody. Hello, alguien. Ah, usted no escribió la presión de trabajo. Oh, you don't know all the pressure I'm importa. under at work. It doesn't matter. Si usted le dan algo es porque lo aguanta. If they're giving you something, it's because you can supposedly resist. Dios no le da más de lo que usted aguanta. God will not give you more than you can resist. Y si lo pone en otro lugar más alto, And if they put you in a higher place, le da la capacidad para aguantar en ese otro then they'll lugar give más you the alto. capacity also to resist that. Si es esposo, If you're a husband, te han dado la capacidad para que te equipes y tengas ese nivel. then they're giving you that capacity to have that level. Amén. Amen. Es el poder That's the power. de moverse en el gobierno de Dios. Move in the government of God. Dice Génesis, Genesis says, vea, dice, Dios me hizo llegar antes de ustedes, the Lord made me come before you, pero lo hizo llegar en medio del sufrimiento, but he made him come under the suffering para que Dios se glorificara. so that God may be glorified. Dios utiliza hombres. See, God uses men. Estamos hablando de Josué We're talking about Joshua. para salvarles a ustedes la vida. Save your lives. Lo metieron en la cárcel, They put him in prison. grandes calumnias en la casa de Potifar, Great lies about him and a la Potiphar, cárcel. Joseph. pero ese era el camino para llegar a ser el siervo de Dios, But this was so he can become a en este caso. servant of God. Entonces no te quejes por los sufrimientos, Do not complain about the sufferings. puede que estén en el plan de Dios, These may be in the plans of God. pero muy diferente que estés sufriendo por tu culpa, But it's different when you're suffering because you put yourself in that mess. como Jonás. Like Jonah. Es decir, se sufre pero en el plan, So you suffer, but in that plan. no sufrir porque se lo busca uno. Not because you're looking for yourself. Ni va a cantar sufrir me tocó a mí You're en going to este sing, mundo. oh, I have to suffer. Llorar in y this world. llorar a mi destino, no, eso lo dice el mundo, lo The dice el world diablo. sings that. The devil sings that. Él es el que da el verdadero gozo, He is the one that gives the true la joy. verdadera The felicidad one la da that gives the true Dios. happiness. That's God. Ahora, entender que padeció él pero con un plan, con un Now, to propósito, understand that he went through hard times, but there was a plan in para this, salvarle la vida a ustedes, to be able to save the life of his brothers, también a sus familias, also his family, preservar la vida de mucha gente. preserve the life of many people. Verso 8, Verse 8. por lo tanto fue Dios. Therefore, it was God. Entonces Dios estaba en medio de los problemas. So God was amongst this problem that Joseph was going through. ¿Qué dice de Pablo? What does it say about Paul? Él no sabe He doesn't know cuánto tiene que padecer y sufrir how por much mi he must causa. suffer due to my cause. Entonces hay sufrimiento que está entre el plan de Dios, So there are sufferings that are God's plans. en algunos, Some que van a ser útiles para propósitos especiales. that will have useful purposes later. Entonces dice, aquí fue Dios So it says here that it was God el que me envió who sent him a este lugar. to this place. No fueron ustedes. It wasn't his brothers. Ustedes me maltrataron, hubiera dicho. His Ustedes they mistreated him. me metieron a la cisterna, You put me in a cistern and me vendieron. you sold me. Ahí se estaba describiendo lo que iba a suceder con Cristo. This is a foreshadow of what was going to happen with Las Christ. monedas que pagaron, Also the coins that they paid que Él descendió a las partes bajas. descended to the deep places. Ahí habla de todo. Now this Ahí está, la, foreshadows the life of ahí Christ. está la sombra de Cristo. We see the foreshadow of Christ. Le dan el traje sacerdotal de muchos colores, They give him the priestly dressing of many colors. el que se lo hizo su padre. His father made that. Es el Cristo para las naciones. That is Christ for the nations. Y eso te incluye a ti, And a that tu includes país. us, you, Le das your country. aplausos, Praise Señor, God, te amen. incluye la tierra donde tú It eres. includes the land that you're from. Ahora, dice, no fueron ustedes, He said it was not you. fue Dios. It was God. Él fue el que me dio el privilegio de llegar a ser consejero de Faraón. He gave me the privilege of being the counselor of Pharaoh. Él me dio el lugar dentro del gobierno en este caso. He gave me place into the government in this time. Él fue el que me puso como administrador He put me as the administrator. y me puso, dice, del palacio. And he put me in the palace. Y el gobierno de Dios And the government of God se movió en él, moved in him, en Egipto. in Egypt. Era Dios It was God gobernando a través de él governing through him para salvaguardar a toda una nación to save a nation de los años terribles de angustia y hambre. from the terrible years of hunger, famine, and Entonces, anguish. él gobierna sobre todas las cosas. So he governs over all things. Hay otro nivel de gobierno que habla la Biblia, See, there's another level of government that the Bible speaks about. pero a mí me interesa este en el día de hoy, But I'm interested in this one specifically today. y que es muy importante. It's very important.
Entonces, aún en las tareas que hagas, So even in the task that you do, que Cristo gobierne en ti. may Christ govern in you. ¿Cuántos ya le entregaron el corazón How a many have Cristo? given their heart to Christ? Mire, hay dos formas de entregar el corazón. Listen, there are two ways of giving your heart to Christ. Una, One, para ser salvo. to be saved. La otra que dice el The salmista, other one is what the psalmist says. hijo mío, My son, ya le está hablando a hijos, now he's talking to sons, dame daughters, give me tu corazón. your heart. Entonces le está diciendo, tú ya eres hijo, So he's already calling him a pero son. ahora te toca tus emociones, But now your emotions, tu mente. your mind, Está hablando en el corazón, that's the heart, tienes que dármelo. must be given to God. Es decir, que hay creyentes So there are believers de Dios, of God, pero no viven como Él quiere porque su corazón no se lo han entregado. but they don't live in accordance to the way he wants. They haven't given their heart to God. Ahí donde está el mover de la vida. That's where the life moves. ¿Y cuántos quieren vivir como Él quiere que How many viva? want to live the way God wants you to live? ¿Cuántos quieren andar en los negocios del Padre? You want to be in the things Es of the cuando tu Father. corazón está en Dios. That's when your heart is in God. Ese gobierno es muy interesante. That's an interesting government. Entonces, es decir, que hay planes So there are plans que dice, pero ¿y por qué a mí me tocó? where you're thinking, well, why did this happen to me? Y puede que estaba dentro del plan de Dios Well, maybe that was God's plan para empujarte a llegar a donde Él quería que estuvieras. to push you to where He wants you to be. Yo platicando con Dios hace tiempo, Speak with God some time ago, decía, Señor, pero ¿por qué? Bueno, yo hablé porque a mí me toqué pasar por esto, por but I was esto, asking por the esto. Lord, why did I have to go through this, that, the other? Señor, yo no entiendo todo esto. I didn't understand this. Aún todos los pecados, las maldades que hice. Even all the sins and everything that I did. Y no estoy diciendo que Dios haya utilizado el pecado, Now, I'm not saying that God used the sin, pero aprovecha lo que pasó. but take advantage of what happened. Después de que entendí la misericordia y el perdón, After I understood the mercy and the forgiveness, porque dice el versículo, para el que ama a Dios, because the verse says that those who love God, todo obra para bien. all works for good. Pero hay gente que no aplica misericordia porque no la ha recibido. But some people don't apply mercy because they didn't receive mercy. Pero cuando tú has experimentado que Dios te perdona, But when you've experienced God's mercy or forgiveness, también le aplicas misericordia a otros. then you can apply it to others. Entonces, el mal escenario So the bad scenery, ahora te aprovecha para bien. now you're taking advantage of Yo it for pasé good. por ahí, I went through that. yo sé que se siente I know what you go through, y sé cómo Dios actuó. and I know how God acted. Es decir, que hagamos misericordia a ese, In other words, so let's be merciful, como Él hizo misericordia con like God nosotros. was merciful with us. Ahora, es el gobierno de Dios donde estoy tratando de enfocarme. Now, this government of God, which I'm trying to speak about, Entonces, Él es el que permite. He is the one that allows it. Hay cosas que sucedieron que ahora son una escuela, There are things that happened, and it was just a school for us, donde tú puedes advertirle a otros que no tienen que pasar por where you ahí, can now warn others so that they won't have to go through the same thing you para went through, evitar que vivan lo mismo to avoid them from going through the same things you went through. y quizás algunos no salgan de ahí. And maybe some cannot come out of that situation. Ahora, hablemos acá de ese gobierno, So let's look at this government. el gobierno Mashal, This is the Mashal government, que habla del gobierno de Dios, which is the government of God, del cielo, la tierra. heaven and earth. Dice acá, es alguien que domina Now this is somebody who has dominion, o tiene un dominio, es decir, una delegación. somebody who has a delegation. Puede gobernar, They can govern. puede regir, establecer ley, They can establish laws, autoridad, authority. puede llegar a reinar, They can reign. pero en el caso contrario puede volverse en un tirano, Now, on the contrary, they can become a tyrant. algo que no es correcto, y Satanás se volvió un Something tirano. that's not correct, and that's what happened to the devil. He became a tyrant. Ahora, habla de gobernar. Now it speaks about government. Es una persona que tiene identidad. This is a person with identity. Algunos léxicos o lo que estudia la lengua hebrea, Some of those who study the Hebrew word habla lexicons de gente con una mente de mayor altura. talks about people with a higher stature. Entonces el que gobierna debe tener mayor amplitud So those that govern are to have something wider, y necesitamos que sea esa mayor amplitud que le haya dado Dios and that comes from behalf of God. para hacer las cosas de una manera correcta. Be able to do things correctly. ¿No ha oído usted que hay gente que dice, no, es que tiene la mente cerrada? See, there are people who have their say, hey, Le his dicen y mind le is dicen y closed. no le cala You know, nada. they tell him, and he just doesn't understand. Es decir, la capacidad no la tenemos que hacer, See, the capacity, we can't make the capacity. pero
Si hablara no solo de eso, If we're speaking about this, hablaríamos de gente sabia. we're talking about wise people. Pero él avergonzó a los sabios. But he put the wise to shame. Y los que no tenían sabiduría lo alcanzaron. And those who didn't have wisdom, Ahí estamos nosotros que that aparecimos. included us. No por sabios, Not because we were saved, sino por or wise, necesitados. because we were needy. pero él te empieza a capacitar But he begins to equip you para establecer su reino en tu to corazón. establish his kingdom in your heart. Y que haga las cosas en el temor de Dios. And then you can do things in the fear of God. David gobernó de acuerdo al plan de Dios. David governed in accordance to the plans of God. Habla del dominio, It talks about the dominion, una autoridad legal, a legal authority. en este caso espiritual. In this case, it was spiritual. Regir, está hablando de también dirigir, guiar a otros. Now, this is saying to direct, to guide Ahora, others. si yo dirijo a alguien bajo mi concepto, Now, if I direct somebody under my understanding no es Dios. or my concept, then it's not from God. Es más bien tengo que decir, Señor, ¿y cómo es que tú quieres que él camine? Then I must ask the O Lord, how ella is that you camine. want these people to walk? Entonces nos toca que someternos al gobierno de Dios. So we are to subject ourselves to the government of God. Entonces hay demanda para el que gobierna. So there's much demand for those who are under government. Guiar. Guide. Habla de una, aquí le anoté esto en una subraíz que habla ahí, Now, one of the root words it's saying here, superioridad en la acción mental. have superior mental action. Es decir, que si está ahí es porque algo hizo They're there because they've done something. o tiene cierta capacidad para estar ahí. They have certain capacity to be in this position. Entonces cuando hablamos de este gobierno es gente que dirige, So this government is people who direct, que guía, que rige, who guide, who que set down administra con laws, justicia. who administer with justice. Es decir, no un gobierno Not donde a hay government where there is corrupción. corruption. En cuanto al Satanás dice, por tus muchas In contrataciones, regards to the devil says, because you've made so many contracts. You empezó a contracted so many. establecer lo que él quería y no lo que Dios quería. He began to establish what he wanted, not what God wanted. No sé, qué interesante So it's interesting que habla aquí del gobierno de la roca, that we see here the government of the rock, el gobierno de Dios, the government of God, el gobierno del cielo, the government of heaven, el gobierno que Dios quiere en the nosotros. government that God wants in us. Es decir, el que gobierna a hombres The one who governs men de la manera justa a como Dios le agrada. in a just way, the way it pleases God, Y en el temor de Dios. and in the fear of God. Si uno no tiene temor de Dios, va a hacer cosas, dirigir a otros If you don't fear God, you're going to direct others a donde no está lo que Dios quiere. to where God's things are not there. Entonces, pero veamos acá algo más. Aquí, déjeme ir aquí. Me falta todavía bastante ahí, pero esperemos a ver. Vamos a ver si logro. Dice acá un versículo que había visto. So I want to look at a verse here that I was seeing before. Porque la roca Because the rock sabe de ese gobierno knows about that government, y nos enseña a nosotros a orar. and it teaches us to pray. A ver, aquí está la instrucción. This is the instruction. En la oración está la instrucción del gobierno de Dios. Our Father is the instruction of the government of God. Hay tanta enseñanza ahí en la enseñanza de cómo orar. There's a teaching here as to how we should pray. No es una repetición, es una enseñanza. Not Enséñanos repetition, a it's orar. a teaching of how to pray. Entonces Jesús trasladó una enseñanza. Transferred a teaching. Y dice ahí, Jesús dijo, cuando ustedes vayan a orar, And it says here, Jesus said, when you're going to pray, este es un reino de this is hijos, a kingdom of children, donde hay un padre. where there is a father. ¿Y cuántos reconocen a Dios How por many padre? acknowledge God as a father? Pero en ese sentir, But in this feeling, dice, santificado es tu nombre. sanctified be your name. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? And what are they asking? El reino de Él, That his kingdom come, el gobierno de Él. the government of God. Señor, Lord, por favor, please, el reino tuyo may your kingdom venga come y hágase tu voluntad. and let your will be done. Entonces está el reino, So we see the kingdom, el gobierno the government, y personas, hijos, and people, children, hijas sons and que daughters quieren obedecer a lo que Él dice. that want to obey what he says. ¿Cuántos quieren obedecer al Padre? How many want to obey the Father? Ahora, entonces está hablando del gobierno hoy. So let's talk about the government here. Pero ese gobierno dice, mira, This government, it says, se haga lo que tú quieres, let your will be done, como se hace en los cielos. like in heaven. También se haga aquí en la tierra. Let it be done on earth. Entonces ahí habla del gobierno dimensional. So this is the dimensional government. Es decir, que Dios es el Dios del cielo So God is the God of heaven y es el Dios de la tierra. and the God of earth. Y usted le pertenece a Él. And you belong to him. Mire, si usted está en este país,
If you're in this country, tiene que moverse, tenemos que movernos you must move bajo las leyes de este in país. accordance to the law of this country. Pero si está otro gobierno en ti But if there's another government in you que es mayor, that is greater, y ese es el del Espíritu. the one of the Spirit, ¿Saben que nosotros tenemos ley? see, we have laws. Quizás no lo vemos, pero hay ley. Maybe we don't see it, but there are laws. Dice que tenemos la ley del Espíritu. We have the law of the Spirit. ¿Lo ha leído? Have you read that? Así dice la Biblia. Tenemos The la Bible says ley. we have the law, Entonces somos un pueblo bajo ley so we are people under law. del Espíritu. ¿Cuál Of the Espíritu? Spirit, what Spirit? El Espíritu soberano de The Dios. sovereign Spirit Le of hace God. aplauso, Praise Él es God, amen. Dios soberano. He is the sovereign God. Entonces tenemos que hacer las cosas en So un we orden. must do things in order. El Señor se sometió al gobierno, See, the Lord subjected himself to the pagó government. impuestos, hizo lo que había que He paid hacer. taxes. He did what he had to Al do. César lo que es del Gave César, to Caesar what belongs to Caesar. pero lo que le corresponde a Dios But what corresponds to God es de Dios. belongs to God. Amén. Amen. Ahora, entonces, aún ahí está hablando él de que se introduzca el reino. So even there, he's asking that the kingdom be introduced. ¿Cuántos de acá cuando oran han dicho alguna vez, Señor, por favor, yo no quiero hacer lo que yo quiero, How sino many lo have que said tú in their quieres? prayer, Lord, I don't want to do what I want to do. I want to do what you want me to do. Ya no quiero yo, Señor, me he confundido tanto. Lord, I've made so many mistakes. Ayúdame, guíame Help me, guide me. para hacer lo que a ti te agrada. Do what pleases you, God. ¿Cuántos anhelan agradar How a many Dios? desire to please God? Entonces uno dice, Señor, yo lo que quiero es So we say, agradarte. Lord, I just want to please you. Me he equivocado I've made a mistake muchas veces en mis decisiones. many times in my decisions. Señor, por favor, guíame tú. Lord, please, you guide me. Porque si hay luz, Because if there's light, no voy a tropezar. then I am not going to stumble. Y Él va la lámpara And his word is lamp, para que nuestro caminar sea alumbrado. so that our walk can be with Ahora, light. regresando acá al tema. Vamos a ver acá. Nos está diciendo, So it's saying, hablando de otro hombre, speaking about another man. estamos hablando de la roca, pero ahora hablemos en Josafat. Now let's look at Josaphat. Se puso de pie en medio de la asamblea de Judá, His feet in the assembly of Judah, en Jerusalén, of Jerusalem, en la casa de Dios, in the house of God, del Señor, of the Lord, delante del atrio nuevo, before the La outer parte- courts that were new, antes de entrar, right before you enter. y dijo, And él he tenía said- un conocimiento He had knowledge and understanding, y estaba muy centrado en lo que estaba hablando. and he was well focused as to what he was saying. Dios, Señor, God, Lord, nuestros padres, our ancestors, así dice, Dios de nuestros the padres, God of our ancestors, tú no eres el Dios you are not the God en los cielos, in heavens. está hablando de su gobierno, He's talking about his government. y no eres tú el que gobierna, Are you not the one who governs? está hablando otra vez la palabra del gobierno que le está Again, we hablando, see the word of the government that I am talking about. sobre todos los reinos. Above all the kingdoms. No importa qué reino, el plan es de que él It se doesn't matter what meta kingdom, the plan is that he gets involved. y que esté en los reinos de las naciones. And that we be in the kingdoms of the nations. Lo triste cuando los reinos de las naciones The sad thing is when the kingdom of the nations los sacan, are taken out. entonces ya no es Dios So therefore it's not God en el sentido de que la gente gobierne con el temor de Dios. in the point that the people govern with the fear of God. Por eso que es importante que aunque haga la gente lo que haga, This is why it's important that regardless of what people do, tú sabes a quién servir, that you know who you're serving. sabes a quién adorar, You know who you're worshiping. sobre todas las cosas. Above all things. Le haces aplauso Praise God, fuerte. amen. Dijeron los apóstoles en el principio, The apostles of the beginning said, nos es menester it is best that we obedecer a Dios obey God antes que al hombre. before we obey man. Esto habla del gobierno de Dios. The government of God. Y toca. And we have to do this. Nos toca que prepararnos porque el Señor ya viene. We must prepare ourselves because God is coming. Tienes la responsabilidad de preparar a tu familia, a tus hijos porque So el you Señor have ya the viene. responsibility of preparing your home, your family, your children. God is Bueno, coming. ¿y qué tal si no preparo yo? Well, what if I don't get prepared? Pues puede que tú te quedes juntamente con tu Well, it familia. may be that you stay left behind together with your family. Entonces los vas a tener que preparar para morir You're going to have to prepare them for death y no aceptar el gobierno de la bestia. and to not accept the government of the beast. Por eso que hay cantidades que salen de la gran tribulación This is why there are many that come in the Great Tribulation. que no aceptaron el gobierno de la bestia, They didn't accept the government of the beast, pero murieron. but they had to die.
Mejor irnos con vida. It is better that we go with life. ¿Cuántos aman a su How familia? many love their families? Esfuércese So make an effort por instruir a sus hijos. to instruct your children. Es decir, que si amamos a los nuestros, vamos a querer que ellos estén en Dios. If we love our family, we're going to want them to be in God. Y a la hora del arrebatamiento, And when the rapture comes, estemos juntamente, that we together as a papá, family mamá, hijos, en esa ida are gloriosa. taken in that glorious ¿Cuántos rapture. esperan el How arrebatamiento de many la are waiting iglesia? for the rapture of the church? Pero toca que estar en obediencia a la palabra. But we must be in obedience to the word of God. Y eso te habla de vida, te habla de hogar, te And habla that de is todo. your lifestyle, your home, everything. Es decir, bueno, yo creo en Dios, pero vivo a mi manera. You're like, oh, I believe in God, but I live the way I want to live. That don't work. Como vives a tu manera, no vas a poder caber. You want to live the way you want to live, then you're not going to be able to be involved. Se cabe si entramos en el plan de Dios. That's only if you're in God's plans. Ahora, dice ahí, no eres Dios el que gobierna cielos, gobierna Your God who reinos, governs heavens, kingdoms, naciones, nations, gobierno dimensional, a dimensional government. el gobierno de Dios. We see this is the government of God. Ahora, dice, dice aquí, en tu mano hay poder It says here in your hand there is power y fortaleza and strength, y no hay quien pueda resistir. and there is no one that can resist you. Si Dios quiere hacer algo al hacerlo como Él quiere, lo puede hacer. Whatever God wants to do, He can do. Ese es un tiempo de gracia. This is the time of grace we're Pero living. cuando Él actúe, va a establecer, But when He takes action, He's going to establish. porque Él tiene toda autoridad. Because He has all authority. Ante Él se va a doblar Before toda Him, every rodilla, knee shall bow. cielo, tierra, Heaven, debajo de la earth, below tierra, the earth, porque Él es Dios. because He is God. Y Él es el que gobierna y va a And He is the one that establecer governs and is going to establish su reino. His kingdom. Pero eso nos habla un poco de escatología también. That's talking about eschatology. Más bien, obedezcamos a Dios. We should just obey God. Es decir, debemos de reconocer que Él tiene autoridad. So we are to acknowledge that He has authority. Si usted está en esta nación, se tiene que someter a la nación, a If las you're in leyes de this esta nation, in this nación. country, you have to subject yourself to the laws of this country. No, pero mire usted que yo soy de Oh, Chapinlandia. yeah, but I'm from Guatemala. Y allá en Guatemala yo hago mi casa And como in quiero, Guatemala, I do whatever nadie I me want. dice No one nada. tells me anything. Yo me acuerdo, se hacían casas de a I remember montón. people would do whatever they wanted with their homes. Inspectores, Inspectors, nah. ¿quién llegara a chequear la fundación? Somebody come check the foundation. Hasta yo me volví constructor y se cayó. I became a builder and the El wall hermano fell. que tengo ahí me botó mi My brother construcción. back there dropped my construction. Se apoyó ahí, estaba He leaned hecho, on se the wall vino todo and para it just abajo. came down. No la atinaba, We didn't understand. sin licencia, sin nada. Without any permits or anything. Compre su terreno y póngase a hacer lo que usted quiere. Well, go ahead, buy some property, do whatever you wish in it. ¿Se puede en este país? Can you do that in this country? Para nada. You can't. Si no tiene permiso, If you have no permits, se pone cardíaco. then things will get serious. No, mire, yo hago lo que quiero porque así lo hacía mi país. Yeah, I do what I want because that's the way we did it in my country. ¿Se puede aquí? Well, you're not in your No. country. ¿Y se puede en el reino de Dios? Can you do this in the kingdom of God? No. No. Hay que hacerse de acuerdo a la ley de Dios. We have to do it in accordance to the law Hacemos of bien God. si obedecemos a Dios. We do good if we obey Le das God. aplauso Praise God, fuerte. amen. Nos toca que entender eso. So we must understand this. Ahora, Now, estamos hablando el tema número 18 en relación al poder. this is topic 18 in this series of power. Y todavía faltan varios. And we still got more to go. Entonces, Salomón, Solomon, un sabio, a wise man. David empezó en esa línea de gobierno, See, David started in this lineage of pero government. todo va de aumento en aumento en aumento. But everything is increasing and increasing and increasing. Y eso lo ejecutó And this was executed by Salomón, him. Solomon, el gobierno de Dios. the government of God. Dice acá, It says here, Salomón señoreaba Solomon had Gobernaba. lordship. He governed. y utiliza el mismo concepto And we see the same concept sobre todo lo que había conquistado. over everything that he had conquered. Salomón vino a ser un rey de reyes. Solomon became king of kings. Tuvo muchos lugares conquistados, Many places that he conquered. próspero en todo. He was prosperous in everything. El edificio del templo, The building of the temple, sus paredes eran de un gruesor de oro, the walls were thick with gold. lujoso. It was luxurious. Ahí estaban metidos las 99 toneladas de plata de David, There were 99 tons that David gave of silver, ¿no? Las 125 toneladas de plata, 125 tons of silver, las 99 toneladas de oro de David. 99 tons of gold. Ahí está invertida, y no solo de él, de mucha gente. Not just from him, also from the people. Era el templo glorioso. It was the glorious temple of God. Pero ¿qué dice? What does it De say? Zorobabel,
from Zorobabel. El templo pasado fue con gloria, The temple from the past was with glory. pero mayor es la gloria but greater postrera. is the latter glory. Viene un tiempo de mayor There's a gloria, time coming of que es el better reino. glory. That is the kingdom. Y es el reino del Cristo The glorioso. kingdom of the glorious Christ. Ahora, dice que él, desde el río de la tierra de los filisteos, That's from the river of the land of the Philistines que terminaba en Egipto, that ended in Egypt. a él lo honraban, He was honored. le traían regalos, They would bring gifts to him. le servían, They would serve him mientras él tuvo vida. while he had life. Aunque después se chanfleó, Although then he became twisted. hizo lo incorrecto. He did what was wrong. Israel tuvo grandes bendiciones. Israel had great blessings. Todavía siguen siendo personas prósperas, Now they're still prosperous people. pero Dios ya no está ahí. But God is no longer involved. Qué triste quedarse con la prosperidad y How quedarse sad to sin just have the Dios. prosperity, but not the God of prosperity. Mejor quedarse sin nada, pero It is mantener best to a have Dios. nothing but to maintain God. Es mejor que me quedo con Dios. It's best that I have God. Y teniéndole lo tengo todo, yo lo And having entiendo. Him, I have everything. I understand that. Pero es menester amar más a Dios que a la riqueza. But it's best that I love God more than I love the wealth. Es el gobierno. That's the government. Entonces, este gobierno que es dimensional So this dimensional government se puede ejecutar a nivel humano can be executed at the human level. y Dios lo desea. And God desires that. Ahora, tengo que avanzar. Dice acá, Proverbs 13:4 says, el alma de la gente haragana, the soul of the lazy person. perezoso. The soul of the lazy person. Perezoso es dormir y dormir. The one who likes to just sleep and sleep. Así le dicen al perezoso, levántate tú. This is what they tell the Pero, lazy. mire. Get up, wake up. Desea He desires. y nunca tiene nada. He has all desires but doesn't reach anything. Porque vive a su manera. Because he's living life according to the way he pleases. Pero el que es diligente, But the person who is diligent, y cuando habla de la diligencia, now diligence lo asocia al gobierno de Dios. is also connected with the government of God. Es decir, que le sirves al Señor. In other words, you're serving God. Te voy a hacer una palabra hebrea. So let me use the Hebrew word. Tienes que ser chispudo. You have to be sharp. Chispudo. You have to be sharp. Abusadillo, dicen los mexicanos. You have to be quick. Hay que ser así. You have to be quick, sharp. El tiempo apremia. Time is moving Cristo fast. viene. Christ is coming. Hay que correr. We must run the race. Hay que correr. We must run the De race. tal manera que nos llevemos way el that we premio. take the reward. ¿Cuál premio? What reward? De llegar a las bodas To del reach the Cordero. weddings of the Lamb. Amén. ¿Y cuántos Amen. quieren estar ahí? And how many want to be there? Entonces nos toca que vivir de acuerdo a lo que queremos. So we must live in accordance to that. El diligente The diligent va a prosperar en qué? will be prosperous in what? En todo. In everything. En todo. In everything. Toca que ver acá. So we must see here. Aquí habla de ese gobierno otra vez. Now this talks about this government again. La mano del hombre escogido. The hand of the chosen man. Pero lo dice así, lo cambian las versiones. Now the versions change it. Y es de acuerdo a la misma interpretación de la palabra. It is in accordance to the same interpretation of the word. Persona A person escogida that is chosen está asociado con persona que es diligente. is connected with a person that is diligent. Dice la mano del que trabaja The hand of the one diligentemente. that works diligently. Va a moverse en ese gobierno. It's going to move in this government. Pero la gente que engaña, But the people who lie, tarde o temprano cae en la trampa. sooner or later, they're going to fall in their trap. ¿Sabe usted que hay gente que ha hecho lo malo y al cabo del tiempo lo pescan y dice esto, There are people who've done things esto, that are bad and eventually they get caught. y los juzgan por todos sus delitos? And then they're going in for everything they've done Porque hizo lo malo. because they did what was bad. Eso le dijo Dios al hombre al principio. God said to the man in the Si beginning, bien hicieres, if you do it as well, no tendrás nada que temer. then you have nothing to worry about. Pero el pecado anda tras de ti However, sin is knocking at the door, y tú puedes gobernar. and you must govern it. Utilizas la misma palabra, We see that word there. gobernarte a ti. Govern yourself. Es el gobierno de Dios en ti. That's the government of God in No you. se haga como yo quiero, Let it not be the way I want it. se haga de acuerdo a tu voluntad. Let it be in accordance to God's will. Entonces la voluntad de Dios no está que andes pecando. So the will of God is not that you're sinning. En el gobierno de Dios no está el plan que estés pecando. In the government of God is not that you're sinning. El estilo de vida nos dice cómo somos, The lifestyle tells us how we are. pero que hay esperanza. Now there is hope. Tenemos que correr tras de eso. We must run towards this. Aquí está esto que habla también de este gobierno. So here we see this government as well. Gobierno de Dios. The government of God.
Y aquí yo creo que nos pasa trayendo a todos. And here I think it brings us all. A usted, pastor, porque a mí no. Ah, pues gloria a You, Dios. pastor, not me. Well, okay, that's good. Pero ahí dice aquel But here it says the one que controla, that controls, dominio propio, that has self-control, su carácter. his character, his attitude. ¿Y eso qué es? ¿Carácter qué? What is that? ¿Cómo es su carácter? How is your attitude, your character? Tu actitud de trato con otros. The way you treat others. Es decir, que tratemos a la gente como Cristo lo haría. So let's treat people the way Christ would do it. Entonces dice, el que controla su carácter One that controls his character, his attitude. es, y se pone calidad, Now here we see that it gets good. es como un héroe de guerra. It's like a hero of war. Controlas tu carácter. So if you control your attitude, Dice Dios, your character, eres un héroe. God says you're a hero. Te estás conquistando a ti mismo. You're conquering yourself. Ahora, ¿será fácil? Now it's that easy? No. Of course not. Nos toca que aprender a must gobernar en nosotros. Govern ourselves. Que sea Dios. That it be God. Ahora, dice, el que gobierna, Now it says the one who governs está hablando de ese gobierno de Dios, is the government of God. el mashal. Machal. El que gobierna su temperamento. The one that governs his attitude, his ¿Qué temper. dijo Cristo? What did Christ say? Airaos, Says, get upset, pero no but do not sin. pequéis. Ahí quiere decir que no puedo hacer. Un momento, puede que So there's moments where you may get upset. bigote me hace así. You're shaking from how angry you are. Y yo, quieto, But you still stay still. You remain calm. quieto. Si no te va a dar la chiripiolca, así que Otherwise you quieto. can get some sort of attack. Entonces nos toca que someter nuestra vida a Dios. So we must subject our lives Bueno, to God. Cristo dijo, Christ said, yo no vine a hacer mi voluntad. I did not come to do my will. Yo siempre hago lo que agrada al I Padre. always do what pleases the Father. Es el gobierno de Dios en el That is Hijo. the government of God in the Son. Que Él se agrade That He be pleased de nosotros. with us. Este es mi Hijo, This is my Son, dice el Padre, the Father said, en quien yo tengo in who I am contentamiento. pleased. Vine a hacer lo que está escrito ahí en tu I libro. came to do what is written in your book. Y eso vino. That's what He came for. Y hay un libro que nos corresponde a nosotros, And there's a book that belongs to us, la palabra de Él, the Word of God, para hacer lo que Él dijo de to do what He nosotros. said about us, La nueva creación. the new creation. Los hijos de Dios. The children of Ese God. aplauso Praise God, fuerte que amen. estamos aprendiendo a That we are someternos. learning to subject ourselves. Pero aquí el temperamento. Imagínense a Moisés Imagine Moses para pacificar to calm down. el problema que había entre ellos. Mata al otro. The problem that there is, he simply Quizás kills el one of otro them. le estuvo respondiendo, no Maybe the aguantó. other Y one was talking lo and, mató. and he broke his neck Y lo enterró. and buried him. Siempre había alguien que dice, yo lo vi. But there's always somebody watching. ¿Me vas a hacer lo mismo que le hiciste al otro? Said, you're going to do the same thing you did to me, you did to the other guy? Tuvo miedo He was afraid y se fue. and he left. He Pero ran away. salir no era su solución. But running away is not the solution. Su solución era entregar su carácter. It was to give in his character, his Se lo attitude. quitaron en el desierto. It was taken away from him in the desert. 40 años de ida y de regreso. 40 years back and go and forth. Ida, fue, 40 años, He regresa went, he otra came vez. back 40 years. Pero ahora el que ya probó el desierto Now the one that's been through deserts podía ayudar a otros is able to help others que estaban cruzando desierto. that were beginning to cross deserts. Si ya pasaste tu If desierto, you've gone through some desert, él llegó a ser el hombre más manso, he became the most meek man. podía bregar con otra gente. He was able to now deal with people. En el caso de padre, Now as a father el liderazgo and leadership, se necesita paciencia. we need patience. Aprende Learn a ser manso, to be meek. aprende a ser Learn humilde, to be humble. es entregar la voluntad. That's to give in our will. Es lo que Dios quiere. It's what God wants. Mira, a mí me toca que hablarte la verdad, God has to speak to you with the truth. porque a mí me toca que entregar cuentas por lo que haya dicho. Because I have to give account for what I say to you, what I preach to you. Yo te puedo tratar de hablar para que te sientas cómodo, I could try to please you with a nice message. pero entonces no estaría haciendo lo que Dios le agrada. Then I wouldn't do what pleases God. Pero como tú estás haciendo lo que Dios dice, no hay But since problema, you're doing ¿verdad? what God is saying, then there's no problem, right? O si hay que corregir algo Now, if there's something you need to correct in your life para nuestro propio bien, for our own well-being, no voy a decir usted, no, hombre, don't say, eso lo está diciendo por mí. oh, he's saying that because of me. Yes.
por usted y por todos, Saying that because of everybody. y aún por el que me oye. And even the ones that are watching online. Tenemos que rendir nuestro We carácter a must Dios. give in our character to God. Amén, le das aplauso Amen. al Praise Señor. God. Nuestra humanidad a Dios, Our humanity to God. el gobierno de Dios en nosotros. The government of God in us. ¿Cuántos han dicho, Cristo vive en How mí? many have said Christ lived in me? Hello, somebody. Hello, alguien? Platiquemos del carácter, So Cristo let's vive talk en about mí. the character if Christ lives in you. Como que ahí sí se nos pone difícil. Now that gets difficult. Sí, pastor, viera que ya voy. Oh yeah, Pastor, I'm almost there. A little bit, me Un falta. poquito, me falta un poco. O será más. Or maybe, Pero chispudos, que el Señor ya viene. oh, you must be sharp because the Lord is coming. Actuemos. Let's take action. El que sabe administrar, The one that knows how to gobernar govern en el orden de Dios su in the temperamento order of God, their character, their temper. es mejor que aquel que conquista una ciudad. That person is better than one who conquers a city. Quiere decir que podría ser conquistador de Nueva York, The conqueror of New York, conquistador de Guate. conqueror of Guatemala, De Honduras, usted Honduras, whatever country you Y wish. dice Dios, vale más para God Dios says, listen, for him it has more que te value gobiernes tú, that you govern yourself que conquistes un than país. that you conquer a country or a Entonces city. es a gran estima So it's to great esteem delante de Dios for God que tú te domines. that you have self-control. La primera batalla está en ti, See, the first battle is in you, aparte de las batallas de afuera. separate from the battles that we have outside. Mejor es el que es paciente. So it's better to be patient. ¿Cuántos tienen paciencia? How many are patient? Cambiémoslo así lo cambia esta versión. This version changes it like this. ¿Cómo estás tú en la paciencia? How's your patience doing? El que gobierna su carácter. When you govern your attitude, your character. Que una gente que es poderosa, It's more than a person who is powerful. más vale tener el control It's better to have self-control que conquistar ciudad. than to conquer a city. Ahora, dice, Now it says here, aquí habla de autoridad que se enoja. now this is an authority. Mire, Listen, se puede enojar uno. you can get upset. ¿Cuántos se enojan? How many have gotten upset? Usted ya no. Really? You don't get upset? Oh, no. Ala, What's the qué secret? iglesia la que el Señor me ha dado. What a church. Pero dice ahí, aunque se enoje quien te manda, Although the one who's in charge of you gets upset. encontraste que el que te manda se enojó. You found that the one that's above you got upset. ¿Y qué dice que tú tienes que hacer? What does it say that you must Te do? dice otra Biblia más terrible. Now another version says it even Se more llenó terrible. de furia el que estaba a cargo. He was full of wrath, the one that's in charge. Se enfadó. He got upset. Aunque se enoje Even if he gets upset contra ti, against you, el que está en el gobierno, the one that is the government, el que está en nivel de autoridad. the one that is in the level of authority. No digas tú, no, ya se enojó. Don't say, oh, he's Que se upset. busque a otro. Oh, let him find somebody else. I quit. Mejor que digan aquí huyó que aquí Better murió. say that, that's it. He flees instead of left. ¿Eso es agradar a Dios? That is pleasing God? No. No. Ahí dice, mira, si se enoja quien está sobre ti So en if the mando, person who is above you is upset, no dejes tu lugar, do not leave your position. no dejes tu privilegio, Do not leave your privilege. porque el que tiene dominio, calma, Because the one who has self-control, esa otra es el gobierno. that's government. Es decir, que tiene su alma calmada, The one that has their soul calm está evitando grandes errores. is avoiding great errors. El irnos en un enojo To leave without anger. podría hacernos perder grandes cosas. To have anger can make us lose great things. Bueno, le pongo un ejemplo. I'll give you an example. Señor, tú andas buscando que yo te dé que trabaje. Your Lord, you wanted me to work. Al menos hubieras metido el talento que te di You should have put the talent I gave you al banco in the bank. y hubiera producido algo. It would have had interest. Él estaba pidiendo cuentas de lo que había dado. So he was asking for a reconciliation of what he gave him. Y se enojó, dijo, no, se contestó And he enojado. got upset. His servant was upset. Dichoso aquel Blessed is the one que aguanta that resists aún el enojo even the anger de otros. of others. Una cosa es dominarse uno en su One enojo, thing is to have self-control with your anger. pero otra cosa es de que tú te aguantes en el enojo de otro Another thing y is más that you resist when other people get upset si at es you. autoridad. Especially that person is above you, has authority. ¿Sí? Mire, ya un versículo más
y ya, acabo. Génesis, otra vez, el gobierno de Dios. Genesis, we again see the government of God. Lo que le había dicho. Si haces lo que es correcto, If you do what is right, podrías andar con tu frente you can walk with your head up high. en alto. Pero si actúas tú mal, But if you act incorrectly, el pecado the sin es como una fiera que está lista. is like a beast that is ready. Dice esta versión, This version says, para lanzarte y destruirte. throw himself on you and destroy you. Entonces la decisión incorrecta lo puede destruir a uno. So the incorrect decision can destroy us. Sin embargo, dice Dios Matter of fact, God says a Adán. to Adam, Está hablando a la familia de Adán del principio. to the family of Adam in the beginning, Está mi gobierno. is my government. Y si tú actúas de acuerdo a mi gobierno, And if you act in accordance to my government, está diciendo acá, he's saying here, vas a poder dominar. he's telling him you're going to be able to have dominion, Actuar de control, acuerdo a como yo quiero que actúes, in accordance to the way I want you to act, administrando tu alma. to administer your soul. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes, I think that's one of the biggest challenges, uno a dominarse. to have self-control. Porque uno puede desarmar lo que Dios le da. Because we can destroy what God has given us. Puede destruir la casa, You can destroy your home, la iglesia, your church, cualquier lugar donde esté amando, wherever you are, por actitudes incorrectas. because we have the wrong attitude. Dice acá, ¿acaso si no andas con la cabeza en alta? It says here, if you're not walking with your head up high, Si es que estás haciendo el bien, if you're doing what is right, pero como actúas incorrectamente, but since you're acting incorrectly, eso es fuera del gobierno de Dios. outside of the government of God, El pecado está a la puerta the sin is at the door, y te desea, and it desires you. te codicia, It desires you. pero tú puedes dominarlo. You can't control it. El gobierno emocional tenemos que anhelarlo. We have to desire this dimension of government. Dios en ti. God in us. Te invitar que te pongas de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. Y en el gobierno de Dios hay subautoridades. Now, in the government of God, there are sub-authorities. Dios puso God put a los hombres the men como gobernadores sobre su hogar like governors over his home, para que gobiernen de acuerdo como Él quiere, so they could govern according to the way he wants, en justicia. in justice. Que tú puedas entregarle tu corazón a Dios. That you can give your heart to the Lord. Padre mío, My Father, nos presentamos como una familia. we present ourselves as a family, Entonces podemos decir Padre nuestro. and we can now say, Our Father, Padre nuestro. our Father. Así como en el cielo Just like in heaven, tú gobiernas, you govern. se haga también aquí en la tierra tu voluntad. That also on earth be your will. Y yo me someto a ese gobierno. I subject myself to that government. Yo me rindo. Lord, I give myself. Yo me rindo a Él. I give myself to you. Rindo mi alma, mi I give my mente. soul. Perdona lo incorrecto. Forgive, Lord, what is incorrect in me. Levanta tus manos. Raise your hands. Recibo tu ministración. Lord, I receive your ministration. Se implante ese reino en mi corazón. Lord, let your kingdom come in my heart. Se expanda a mi hogar, Let it be expanded to my a home, mi familia. to my family. Y que me prepare That I be prepared para continuar en ese reino tuyo. to continue in your kingdom Ahí en la eternidad. in the coming time, Lord. Perdona nuestras faltas. Forgive our faults. Perdona nuestros arranques de cólera. Forgive our moments of anger. Aquellas cosas que hemos incorrectas. Those things that we've done that are incorrect. Por favor, Señor, auxílianos. Please, Lord, help us. Anhelo el I poder desire the power de ese gobierno en mí. of that government in me. Con todo mi corazón. With all my heart. Dilo con fuerza. Say it with all strength.